En este momento vamos a dar comienzo con la mesa de salud comunitaria. Los expositores son la doctora Alicia Cortina y el magíster Javier García Guerrero. La doctora Cortina tiene actividad docente en la Universidad Nacional de Buenos Aires como profesora titular regular de la Cátedra de Salud Pública, Salud Mental de la Facultad de Psicología. Es coordinadora de la pasantía Horas de Investigación con base en el proyecto UACC en curso integrable en la Facultad de Psicología. Profesora de la maestría en problemáticas en campos juveniles, Facultad de Derecho, desde el año 1998. Además, es profesora titular de la Universidad Nacional de la Luz, del Departamento de Salud Comunitaria, área de Salud Mental, desde el año 2003. Actualmente es profesora de teoría técnica de la investigación y de taller tesis en el doctorado internacional en salud mental comunitaria de la Universidad Nacional de Entre Ríos. A su vez, es coordinadora del equipo A auxiliar de la justicia de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Investigador. Quedamos a la escucha de las palabras de la doctora Alicia Cortina. Bueno, antes que nada quiero agradecer muchísimo la invitación que me ha permitido venir a estudiar después de una crisis impresionante, además por compartir y encontrar la salud, gente que no me explica la carrera en estos momentos, y también decir que es una circunstancia bastante particular para hablar de temas de enfoque de salud comunitaria e interdisciplinaria, teniendo en cuenta que probablemente el debate que se inicia la implementación de la ley de salud mental en una secuencia que va desde 2010 con la de ley, este año como se reglamenta y ahora creo que el 8 de este mes se va a presentar el Plan Nacional de Salud Mental, ha sido un escenario interesantísimo para un debate que quizás no estaba planteado hasta el momento. Uno de esos debates, y por eso tiene interdisciplina ahora, no solo en una cuestión de debate académico, sino en una cuestión política, o mejor dicho, la razón por la cual la disciplina mostró una faceta política, porque no hay ningún debate de ideas, por más académico que sea, que no tenga un componente político, fue alrededor de cómo desplaza la decisión desde una corporación específica, por tanto de salud mental, que son los psiquiatras, a la decisión del equipo interdisciplinario, donde, por ejemplo, para tomar la decisión de internación involuntaria, debe consentir el equipo, el cual debe estar compuesto por lo menos por un psicólogo o un psiquiatra. Una vez aprobada la ley, y desde antes de aprobar la ley, es impresionante la fuerza corporativa que se produjo alrededor de este simple enunciado. Ahora, esa fuerza corporativa en realidad tiene que ver con los espacios de poder, de política, ocupados por los distintos campos disciplinarios que se plasman en profesiones, del cual hemos hablado luego, ocultó, sin embargo, el impresionante cambio de paradigma en el cual nos incorporábamos al plantear este abordaje, esta forma de abordaje de las problemáticas de salud mental. Porque de lo que se trata no es de hacer intervenir más o menos una profesión, sino que se trata de una conceptualización absolutamente distinta de lo que es el proceso de salud y enfermedad cuidada. Y ahí es donde vamos a llegar a comunitario. No creo que sea una novedad para los que conocen, trabajo permanentemente desde hace muchísimo tiempo en una línea de pensamiento que es el pensamiento médico-social, salud colectiva latinoamericana, uno de los campos en los cuales probablemente América Latina produjo una innovación conceptual que es difícil de encontrar en otros espacios, aún en una
desarrolladas. De hecho, tengo becarios europeos que vienen a trabajar con nosotros por el interés en este debate y más las legislaciones que como los núcleos de formación de pensamiento. Y uno de los elementos que hay en el corazón de este pensamiento es una crítica, podríamos decir, radical a lo que es conceptualización biomédica, pero no biomédica no es exclusivamente de la medicina, sino a la conceptualización biomédica basada en el positivismo de lo que es la enfermedad, la cura, el cuidado, y al revisar esto, al dejar de pensar la salud como un estado del cual se sale para entrar en un estado de enfermedad, del cual se sale para entrar en un estado de salud, y pensar en la dinámica vital, en las permanentes transformaciones que hacen al padecimiento, al vivir, al enfermar o al morir, al reincorporar la subjetividad del cuerpo en el campo de espíritu, digamos que de alguna manera había sido instrumentalmente intentado fragmentar, inicialmente en órganos, posteriormente en causas, después en patologías, etc., necesariamente se introduce una revisión de todas las prácticas de aquello que tenemos naturalizado. Me voy a detener en el concepto de naturalización, porque yo soy una persona de Córdoba y durante toda mi crianza, para mí fue natural que el sol se pusiera sobre las montañas. La primera vez que vi salir el sol en un macizo montañoso que tiene un estado que por eso en relación a un estado del norte, el sur, del este y del oeste. Y si esto es broma, quiero decir que si uno considera una subjetividad, como dice Adén, se produce en el encuentro cuerpo a cuerpo del viviente con los dispositivos en los cuales le ha sido dado la tercera atravesada, y que esos dispositivos de áreas de salud y de educación, por ejemplo, entonces necesariamente tenemos que pensar que nuestra forma de desarrollar las instituciones de salud produce a su vez una determinada forma de subjetivación. Y que entonces al revisar las formas de funcionamiento, la conceptualización del campo de la salud mental, de la salud en general y de la salud mental en particular, como campo dentro de la salud en general, estamos también revisando las formas de producción de subjetividad política. Uno de los cuestionamientos que se le hace a conceptos clásicos de salud y enfermedad, uno de los centrales, obviamente, es el intento de reducir causalmente el proceso a una hipótesis explicativa de relación causa-efecto que estaría abarcada por un campo de subjetividad. Esto es lo que normalmente se llama conductorismo, ¿no? Y del cual tanto abunda además el pensamiento dualista al cual nos acostumbró la humanidad, en este cuerpo, que tiene sociedad, etc. Acabo de decir una salvedad. No es lo mismo decir individuo que decir sujeto. Yo suelo decir, no hay nada menos individual que sujeto de separado. Dicho de otra manera, por ejemplo, afirmo no existe separación individual. ¿Por qué? Porque de lo que se trata cuando entra una persona en ese particular dispositivo es, en todo caso, un encuentro que tiene que ver con la palabra, pero la palabra misma ya no es un fenómeno individual, sino que la palabra misma, el lenguaje, es un dispositivo por el cual ambos han sido atravesados, así como han sido conectados con las producciones de sentido, por producciones de sentido de género, por producciones de sentido étnicas, históricas, etc. Entonces, ahí donde hay dos sujetos, siempre está contenido lo genérico, de lo cual cada uno de ellos es una forma absolutamente singular. Entonces, cuando uno empieza a pensar así, rompe con la idea de individuo-sociedad. No es como incluye el individuo-sociedad y la sociedad del individuo, sino cómo construye la subjetividad por procesos que son colectivos. Por eso le términos al colectivo. Al concluir con esto, contemos con un paradigma inicial, que podríamos decir unidisciplinario, cual una buena parte del desarrollo de la medicina redujo la explicación de la enfermedad a partir del descubrimiento de los agentes externos
redujo el desarrollo de la enfermedad a la existencia de una causa, por ejemplo, el agente externo, y un efecto, por ejemplo, de la enfermedad. Y acá estamos en un paradigma unicausal que, sin embargo, rápidamente se derrumbó ante fenómenos que más son del campo de la enfermedad, que son del campo de la salud, por ejemplo, la tuberculosis. El carácter masivo de la tuberculosis entre el final del siglo XIX y el principio del siglo XX, la disminución de la tuberculosis, no estuvo ligada al descubrimiento del vacío de Koch, ni estuvo ligada a la vacuna, no estuvo ligada al mejoramiento de la condición de vida y de trabajo, particularmente la curva del descenso, es casi simultánea a la curva del descenso de la jornada de trabajo y a la aparición de los movimientos sindicales que lograron poner límites a lo que la revolución industrial había instalado como una práctica prácticamente de explotación socioterritorial. En este sentido, fue mucho más efectiva la lucha contra la tuberculosis, la sindicalización que la medicina. La tuberculosis padece una enfermedad de morir de amor, o sea, esa forma con la cual algunas personas jóvenes entraban en esa especie de tristeza a partir de la cual se declaraba la tuberculosis, y efectivamente en países centrales de poblaciones bien alimentadas, el cuadro de tuberculosis se suele asociar a la depresión. Entonces, por decirlo de alguna manera, este paradigma unicausal se rompió rápidamente, aún sin haber reducido lo que era de causalidad, que es una aristotélica, y además, por decirlo de alguna manera, el golpe mortal lo recibió el pensamiento positivista desde su hija más apreciada, quiero decir, desde un estudio seguro como la física. La aparición de la física cuántica, la aparición de la teoría de causas, la aparición de todas estas nuevas conceptualizaciones que daban cuenta de una predicción de aquello que se parecía un reflejo absoluto de la realidad, cuestiona el ordenamiento disciplinar por objeto que nosotros habíamos hecho o que se había hecho en la cultura occidental para la configuración de estos procesos científicos. Lo que deja o lo que devela es que la ciencia construye objetos para el cual después genera hipótesis explicativas. Por eso, un cambio de nombre no es un simple cambio de nombre, sino que a veces es un objeto. Es un cambio de objeto. No es lo mismo decir problema de aprendizaje que fracaso escolar. Cuando uno dice problema de aprendizaje, coloca el problema en el lugar de uno de los sujetos del proceso que se llama aprendizaje. Lo coloca en el niño o en el aprendiz. Cuando uno dice fracaso escolar, es una extraña frase porque no tiene sujeto, no se sabe qué es fracaso. Entonces queda abierta la pregunta de ese fracaso, cómo se ha producido en esa interrelación entre la escuela, la sociedad, la familia, el niño, el cuerpo, etc. Entonces uno desliza la palabra y aparece la construcción de un nuevo objeto, ahora sí como objeto problemático. Pero el primer paso, sin embargo, fue pensar algo que van a escuchar mucho en el estético, pensar multidisciplinariamente, y esto dio lugar a la creación de los equipos multidisciplinarios, de los cuales cada disciplina se encargaba de recortar su parte. Y cada disciplina, una vez que recortaba su parte, la parte coincidía con el objeto, entonces intervenía a partir de su propio campo de conocimiento o disciplina, de tal manera que después el resultado se lo podía asignar cada una de las disciplinas por separado. La cuestión, como lo he escrito en algún texto, es que ese orden que la ciencia trata de producir es un orden construido arbitrariamente y no necesariamente, quiero decir, tiene su sentido, pero que no necesariamente coincide con la complejidad de los problemas que nosotros abordamos cotidianamente, sea de problemas de investigación, sea de problemas de respuesta a situaciones que se van planteando socialmente. Voy a hacer un alto para decir que cualquier cambio disciplinario es un constructo que responde a una demanda social. La estadística quiere decir la ciencia del Estado. Las estadísticas surgen justamente cuando es necesario cuantificar
La epidemiología nace cuando la población se transforma en valor, digamos, para determinados estados. La antropología explica el colonialismo. La antropología nace para comprender a los pueblos primitivos, digamos, aquellos que sin embargo había que guiar por el camino de la evolución, porque todavía estaban atrasados, etcétera, etcétera, y después recién cuestiona la antropología cultural esta idea de pueblos primitivos, para la complejidad que tienen estos pueblos primitivos, y termina prácticamente situándose hoy como la disciplina de la alteridad, o sea, que se trata de comprender al otro en su diferencia. Pero no es poca evolución. Inclusive, piensen la dificultad que la física ha tenido para definir lo que es objeto, o sea, la materia y el tiempo, y piensen la dificultad que la biología ha tenido para dar cuenta de lo que es objeto de la vida. De hecho, esto hace que muchos de los físicos se dediquen a la epistemología y muchos de los biólogos se vuelvan religiosos. Aún algunos premios no. Entonces, esta tarea volvamos a, entonces, en el núcleo del abordaje interdisciplinario está la idea de complejidad. Uno puede seguir el Van Moren, o puede seguir a Paulina García, o puede pensar interdisciplinaridad en el campo del pensamiento institucionalista francés, o puede seguir a distintos autores, porque el enfoque interdisciplinario no es un enfoque unívoco. Quiero decir, tiene en común el partir de la idea de complejidad o de multideterminación o incorporar la idea de determinaciones complejas o sistemas complejos, como diría Paulina García, pero uno va leyendo autores que trabajan en temáticas interdisciplinarias y va encontrando que no necesariamente todo lo que es la disciplina está colocado específicamente en el mismo campo epistemológico. Pero sí coinciden en común con esta cuestión de hay que abordar el problema en términos de complejidad. Y entonces se desplaza el abordaje desde el problema, desde el objeto, hacia el problema. ¿Cuál es la característica esencial del trabajo interdisciplinario o del funcionamiento de un equipo interdisciplinario? Que tiene que construir un marco de referencial común de acuerdos genéricos que atraviesan las distintas disciplinas y que les permita después hacer una construcción conceptual común del problema. Como un ejemplo, si ustedes forman un equipo interdisciplinario en el cual hay personas de distintas profesiones, esto no garantiza que este equipo pueda construir ese background común. Por ejemplo, lo primero que se necesita para construir un equipo interdisciplinario es que la gente, lo que lo constituye, esté de acuerdo con que hay que enfocar interdisciplinariamente el problema. Esa es una condición básica. Lo segundo es que tengan algunos acuerdos que podría decir, con perdón de palabras, ideológicos. Por ejemplo, si ustedes tienen un equipo para trabajar con niños, un abogado que todavía se maneja con los criterios del patronato, y una trabajadora social que todavía ya está fuertemente instalada en los criterios de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, no puede construir un trabajo interdisciplinario porque aunque los dos se dediquen a la infancia, uno trabaja con menores y el otro trabaja con niños, niñas y adolescentes, y aunque les parezca que es el mismo cuerpo, no es el mismo sujeto al cual se refiere y las prácticas que van a devenir van a ser totalmente distintas. Eso se suele decir, no pone un economista neoclásico, un sociólogo marxista, un psicoanalista francés y un psicopedagogo conductista y no va a lograr un equipo interdisciplinario. Ahora, lo más probable es que no lo logre ni en investigación. Ahora, yo trabajaba en equipos interdisciplinarios que frente a problemas de altísima complejidad, el equipo que hacía terapia familiar y asistente con los que teníamos individualmente éramos psicoanalistas y sin embargo no teníamos ninguna dificultad para parar los problemas. ¿Y por qué no teníamos dificultad? Porque el primer paso para trabajar interdisciplinariamente es reconocer la incompletud del campo de conocimiento humano para dar respuesta al problema. O dicho de otra manera, el primer paso para reconocer la necesidad de trabajo interdisciplinario es reconocer la causa.
El segundo paso es un conocimiento que no necesita ser que uno sea un todólogo, pero uno tiene que aprender el lenguaje de la otra disciplina. Cuando una de los médicos militares trabaja en el Hospital Garrahan en atención de niños hemato-oncológicos, y esa es su especialidad, no es su especialidad porque la psicopatología de la hemato-oncología sea especial, esos son niños comunes, por distintas formas subjetivas, a las cuales le ha acontecido una cuestión vital a ellos, que su familia es absolutamente inusual, que es la aparición de un cáncer en la infancia. La especialidad que ella tiene no es una especialidad en niños hemato-oncológicos, es la especialidad de ser una persona que trabaja con la dimensión subjetiva de un problema particular de salud y que por lo tanto sabe cómo son los tratamientos, conoce el lenguaje de los otros profesionales, sabe cómo evolucionan los tratamientos, sabe cómo suele tener que trabajarse esa información y maneja la información necesaria para trabajarla con los padres. No es un problema de que se tenga una psicopatología específica o una subjetividad específica, es específico del problema. La especialidad de ella es su capacidad para comprender los lenguajes de los otros que participan en ese problema. Entonces, un equipo interdisciplinario construye un lenguaje común y hace una caracterización compartida del problema, y de esa caracterización compartida del problema, en su complejidad, se desprende lo que se llama estrategia de acción. Y no quiere decir que todos tengamos que hacer todo el paciente lo tenga que ver, que es profesional de disciplina y cosas por el estilo. Ahora, ¿cuál es la dificultad más grande para la configuración de los equipos interdisciplinarios? Y como bien lo dije, un equipo interdisciplinario es un encuentro de cooperación en un proceso cooperativo sostenido, que requiere dispositivos de trabajo sostenido. Un encuentro casual entre disciplinas no es interdisciplina, así como un encuentro casual amoroso no es un matrimonio. Puede ser bueno, puede salir muy bien, pero no es un matrimonio. Y estos dispositivos en general, sobre todo cuando son espacios de trabajo interdisciplinario en las prácticas, no son en general contemplados como tales. Cada disciplina es un lenguaje y cada disciplina, a su vez, tiene un componente de poder. El manejo de ese lenguaje es un manejo de poder. Los psicólogos, además, tenemos un problema que es muy serio. Nosotros no tenemos institución propia. Cuando digo no tenemos institución propia, trabajamos en hospitales, ese es el lugar de los médicos, trabajamos en juzgados, ese es el lugar de los abogados, trabajamos en escuelas, ese es el lugar de los docentes. Nosotros somos siempre bien o mal debidos a instituciones en las cuales otros ya tienen una fuerte instalación y han marcado sus pautas. Entonces, obviamente, una de las cosas que suele suceder es que nosotros, frente a esta situación de desventaja, lo que hacemos es tratar de generar una ventaja, ha sido muy crítico el lenguaje con el cual trabajamos. Y es la herramienta que tenemos. Además, todos los otros tienen herramientas. Hay que trabajar constantemente en la emergencia de una guardia de médicos hasta encontrar el lugar de los psicólogos. Nosotros tenemos una impresionante herramienta y una función impresionante en el campo de la salud, que es de la salud en general, es reintroducir la dimensión subjetiva y de la palabra a algo que las prácticas médicas han tratado como un día también de transformar al cuerpo en una tercera persona, o sea, tratarlo en tercera persona y reaparece como cuerpo subjetivo. Es mucho trabajo, pero es un trabajo que lo hacemos desde un lugar históricamente con una cierta desventaja, los jóvenes. Entonces esto da en general dos resultados. Uno puede ser que el lenguaje crítico nos apropiamos en lo nuestro, lo otro no existe y nos resistimos a incorporarlo. El otro que es nos mimetizamos. Entonces uno encuentra psicólogos que parecen médicos, psicólogos que parecen abogados, psicólogos que parecen trabajadores sociales, que se han adaptado totalmente al lenguaje. Entrar en un equipo interdisciplinario requiere necesariamente un momento de confusión.
Tuve la suerte de trabajar interdisciplinariamente prácticamente desde que me recibí. Y hay un momento en el cual uno tiene, y ahí se sabía que John Riviere, en términos de la configuración de los grupos, que es la confusión, es la misma sensación de confusión que uno al fin una vez se encuentra a sí mismo cuando se encuentra hablando en otra lengua. Es muy raro esto. Es como haber abandonado un territorio que es el propio. Y ese momento de confusión, nadie sale siendo el que es, porque sale habiendo incorporado otros lenguajes y otras formas de enfocar el problema, lo cual no quiere decir que salga transformado en otro profesional, en otra profesión. Hoy ha introducido otro elemento que tiene que ver con saber comunitario. No todos los saberes se organizan como saberes disciplinarios científicos. El cuidado, hay autores hoy en día que dicen que el objetivo de la práctica de salud es el cuidado. Y que la cura es algo que es dado por la añadidura, porque el objetivo central es el cuidado. Estoy hablando de la práctica de salud en general, y hay toda la filosofía del cuidado. Y el cuidado, cuando uno pone el eje en el cuidado, y no en el tratamiento, no en el tratar, sino en el cuidado, no en el atender, sino en el cuidar, rompe la barrera entre los saberes científicos y los saberes emocionales, los comunes, los que el conjunto de la gente tiene, porque el 90% de las prácticas de cuidado de la salud suceden por fuera de las instituciones de salud. Una señora en el programa me decía, el centro de salud, ¿por qué se llama centro? Ni hablar de Buenos Aires, donde los centros se llamaban centros periféricos, lo cual casi un oxímoron, pero quería referir que no obstante que eran centros para la comunidad, eran periféricos con respecto al centro del sistema de salud que era la hospital. Ahora, cuando uno mira los procesos de salud de la atención desde la vida cotidiana de las personas, las instituciones de salud no ocupan el lugar central que nosotros creemos que ocupan. Resulta que la población utiliza las instituciones de salud, los servicios de salud, etc., como una parte más de su estrategia vital de cuidado de la salud. De hecho, cuando hablo esta tarde, les voy a comentar qué poco peso tienen los servicios de salud mental en las trayectorias de rescate del joven adicto al fármaco. Es impresionante. O sea, somos secundarios para que esa trayectoria cuando ellos la hacen. Y esto tiene que ver con que eventualmente un equipo de investigación, no me queda duda que son vamos a incorporar pensadores del campo de la disciplina científica, la UBA universitaria. Pero un equipo de trabajo en terreno, un equipo de asistencial, puede necesitar incorporar saberes que no son disciplinarios. Algunos, porque siendo saberes, no son del tipo de disciplina científica. La semana que viene tengo que poner el Encuentro Nacional de Musicoterapia. Y es un desafío interesantísimo, porque lo que se está incorporando ahí es una conjunción entre algo que es del orden del arte, ¿no?, del conocimiento científico. Puede haber una historia de la música, puede haber una ciencia de la música, pero la música no es un saber científico. No es un saber científico, no se estructura como un saber científico. Pero además, ¿cómo incorporamos los saberes propios que la comunidad tiene acerca de su propio cuidado y que eventualmente pueden dar muchas respuestas a lo que nos preguntaron? O sea, la pregunta es, primero, ¿cómo hacemos confluir distintos campos disciplinarios? Tratando de construir un marco común de lenguaje que nos permita a su vez construir una definición común del problema. Voy llegando al después quiero dar un ejemplo. Segundo, ¿cómo hacemos para incorporar saberes no disciplinarios? ¿Cómo incorporar los operadores? ¿Cómo incorporar cuando se trabaja con pueblos originarios? ¿Cómo se incorporan sus propios saberes? Recordemos que por la ley de salud mental, la doctora Iglesias, que es una de las cosas más profundas, autorizó hace exactamente menos de un año a una persona de origen mapuche que estaba declarada sana a que volviera a su comunidad y se tratara con los medios propios de su comunidad, con ninguna forma terapéutica
no fuera ella que le decía como, ¿qué? ¿Qué? Entonces, y por último, algo que quería decir con respecto al trabajo interdisciplinario es que rompe con la idea de la producción individual. Y esto también es muy costoso. Nosotros vivimos en una sociedad donde nos dividimos nosotros mismos como individuos, donde prácticamente uno de los modelos centrales de la competencia entre individuos es lo que produce la superación, por llamarlo así. Pero antagonismo de competencia o por cooperación está en el núcleo del funcionamiento interdisciplinario. El producto de un trabajo interdisciplinario, eso que yo llamo transdisciplina, es el momento en el cual construimos una estrategia de tratamiento, una historia clínica común que sigue herramienta, tomamos una decisión, para este caso singular, etc. Eso que llamamos transdisciplinario, ese producto no es individual. Característicamente una producción grupal no hubiera sido posible, no solo ni siquiera sumando los aportes de las distintas disciplinas, no hubiera sido posible si en algún momento no se hubieran producido esos panoramas de disciplina. Con respecto a la cuestión del poder, cierro, ¿quién dirige un equipo interdisciplinario? En principio, la coordinación de un equipo interdisciplinario, creo que un equipo interdisciplinario no puede tener jefatura en el sentido vertical en general tiene los servicios de salud. La coordinación de un equipo interdisciplinario tiene en general la función de trabajar en interfase, favoreciendo la ligación y la comprensión entre los distintos lenguajes. El liderazgo de un equipo interdisciplinario es móvil y depende del problema. O sea, frente a determinado problema, el liderazgo lo puede tener el trabajo social, frente a determinado problema, el psicólogo, el liderazgo depende de cómo esté planteado el problema, porque de alguna manera cada problema tiene como un núcleo al cual hay que abordar y que ese núcleo puede coincidir o no con el enfoque de uno de los campos disciplinarios al cual abordarán los otros. El ejemplo lo vamos a dejar para después, pero lo único que quería decir es que además, como todo trabajo cooperativo, el trabajo interdisciplinario es un trabajo que si se logra produce mucha alegría. No quiere decir que nosotros tengamos que ser todos amigos, un equipo interdisciplinario no es una familia, las diferencias se mantienen, los conflictos se mantienen. Pero ese momento, después uno encuentra la posibilidad de dar solución a un problema complejo de una manera que era impensada antes de que se iniciara ese trabajo, ese momento de producción es un momento de alegría. Muchas gracias.